Ok, ¿ya ves la pantalla? Ya, ¿hoy qué vamos a ver? Justo está aquí. Vamos a ver función inversa y transformación de funciones y ya con eso pasamos al tema que te estoy dice y dice que es límites, ¿vale? Ya vimos composición, ¿verdad? Ajá, fue la clase pasada. Espera, déjalo, recuerdo. Ok, Ya tengo mi cuadernito. Pero ya ok, ves que qué luego se me... bueno. ¿Qué? ¿Composición es multiplicación? No. Composición es una operación que se define como sacar, a ver, déjame pasar a la operación más básica, O ¿no? sea, composición es todo eso de los paréntesis, ¿no? Mm, es esto que está aquí, o sea, esta es la definición, que Ok, es que tienes dos funciones y en una función vas a poner como que la otra función, ¿no? Poner adentro. ok. ¿Quieres que repasemos un ejemplo de composición o así está bien? No, así está bien. Ok, excelente. Solo quería saber si composición era como que todo ese proceso. Y pues sí. Ah, sí, sí, es exacto. Ujú. Vale, entonces vamos a empezar con lo que nos toca el día de hoy, que va a ser la función inversa. Entonces, para empezar, una función inversa, pues simplemente la van a tener aquellas funciones que sean inyectivas. ¿Te acuerdas qué Ay, perdón. ¿Te acuerdas qué significa que una función sea inyectiva? No. ¿Quedé uno? Que de uno, no. Una función inyectiva, recordemos que es una relación uno a uno. Ujú. O sea, era que a un elemento de la X, del dominio, perdón, le correspondía un dominio, un elemento del contradominio. Era lo que yo te hacía como que la referencia a la monogamia. Entonces, a eso era una función inyectiva. No entiendo muy bien. ¿No? A ver, vamos a recordar esa parte. Entonces, mira. En un tema atrás vimos varios tipos de funciones. Había función inyectiva, biyectiva y suprayectiva. Y para ello lo que teníamos que hacer para identificar cada una de ellas, pues es primero reconocer que tenemos dos conjuntos. Un conjunto se llama dominio, que pues ya hemos trabajado mucho con él, y el otro se llama contradominio. Entonces Ujú. resulta que cuando de hecho el dominio pues lo puedes ver como tus X y el contradominio como tus Y, ¿no? Entonces resulta que cuando un elemento de aquí del dominio va a dar únicamente con un solo elemento del contradominio y otro elemento de aquí, por ejemplo, del lado derecho voy a poner números, del lado izquierdo letras. Por ejemplo, la B únicamente va a dar a otro número, por ejemplo el 3, y la C únicamente va a dar a otro número, por ejemplo el 5. Entonces ahí se dice que es una relación uno a uno. La A simplemente se relaciona con el 1, la B simplemente se relaciona con el 3 y la C simplemente se relaciona con el 5. Entonces a eso se le llama relación uno a uno o relación inyectiva. Ah, ok. Función, más bien. Ok, bueno, rápidamente, si la A, por ejemplo, se relaciona con otro elemento, haz de cuenta con el 3, pues ahí ya no es uno a uno, ahí ya es, podríamos decirlo como que uno a muchos, y pues ahí es cuando estábamos hablando de otro tipo de relación, que si mal no recuerdo es la suprayectiva. Entonces, voy a borrar eso. Bueno, ¿lo estás copiando o lo puedo borrar? Este ya lo acabé de copiar. Ah, ok, va. Entonces, las funciones inversas simplemente se van a dar para cuando la función sea inyectiva. Y una característica de la función inversa es que cuando tú aplicas la composición de la función original con su función inversa, te da como resultado la función identidad. Entonces, la función identidad pues, simplemente es 1. Ajá. O sea, cuando te dicen función identidad es un 1, así tal cual. Podrá verse muy burdo, pero eso es, ¿no? Una función identidad es el 1. Entonces, aquí cuando hagamos la composición de la función inversa con la función inversa nos da como resultado 1, o dicho de una manera un poquito más rimbombante, nos da como resultado la función identidad. Y finalmente,
La función inversa se refiere a intercambiar el dominio por el rango, o también llamado imagen. Ay, imagen. Bueno, ahí quise escribir imagen, tal vez no lo escribí bien, pero eso es a lo que se refiere la función inversa. Simplemente se van a intercambiar el dominio por la imagen. Y visto analíticamente, sería intercambiar X por Y. Bueno, entonces vámonos directo con el ejemplo que sería que nos dan esta función. Nos dan la función. Esto se me olvidó ponerlo en los primeros ejemplos. Ahorita vamos a descubrir qué significa, pero nos dan esta función que es f de x igual a. Deja copiarla tal cual está. Menos 3x menos 8. Ok. Entonces nos dan esta función y nos piden sacar la función inversa, que sería sacar f elevado a la menos 1 de x, ¿no? Que también se entiende como función inversa. Y bueno, de hecho ya me acordé, esto sí lo vimos, pero no sé si te acuerdas qué significa. Que debe pertenecer a los números reales. Ajá, exacto. Esta R es números reales, esta también. Y esta flechita, o sea, ¿cómo se relacionan estos reales? Flechita, estos reales. Y aquí hay una F, ¿eh? No hay que olvidarlo. Que va a ser una función de puros números reales. Sí, sí, más o menos. Ujú. O sea, es una función que el dominio, pues son todos los números reales y el contradominio, pues también son todos los números reales. Porque puede darse el caso que vaya de los reales a simplemente los números enteros, que creo que enteros era con la Z. Ujú. Ujú. Que de hecho esto, pues de hecho esto en ingeniería sí tiene mucho sentido, porque por ejemplo si quieres, bueno, ya te empecé a platicar de esto, lo voy a acabar, pero por ejemplo si quieres muestrear la voz de una persona, pues son un conjunto de datos que son muy grandes. Haz de cuenta que el conjunto bueno, para muestrar la voz de una persona, pues se puede representar con números. ¿No? Dependiendo de la intensidad de cómo hable la persona, pues puede ser 1.5, 1.6, pero son muchísimos números. Entonces, si los quieres guardar en la computadora, pues a lo mejor nada más guardas la parte real, ¿no? O, perdón, la parte entera, por decir algo, ¿no? Un ejemplo muy burdo podría ser eso. Pero bueno, entonces nos quedamos con esa definición de la función y ahora aquí tenemos el ejemplo que es menos 3x menos 8. Nos piden sacar la función inversa. Para ello lo que vamos a hacer, bueno, este es el objetivo. Lo voy a poner de ese lado. Ahorita se mueve. Ahí está, ya se movió. Y lo que vamos a hacer siempre, pues es en lugar de tener f de x, la vamos a cambiar por y. Eso ya lo habíamos hecho en otros ejercicios. Y después de que la cambiamos por y, pues vamos a referirnos a la definición de función inversa, ¿no? Entonces, para sacar la función inversa, lo que tenemos que hacer es intercambiar x por el valor de y. Donde veas x, pones y donde veas y, pones x. Ese es todo el algoritmo que hay que hacer. Entonces, aquí veo una y, la cambio por x, y del otro lado, pues veo una x, la cambio por y. Y el último paso sería despejar a la Y, dejarla solita y con eso obtenemos nuestro resultado. Entonces, para dejarla solita, yo creo que aquí el paso más rápido es que esto que está negativo pase sumando. Me quedaría así. Y esta Y, perdón, esta X que está sumando, pues puede pasar restando. Ya lo voy a hacer en varios pasos para que no nos confundamos. Y por último, este 3 que está multiplicando, pues pasa dividiendo. Y bueno, esta y, recordemos que la podemos cambiar por f de x, pero aquí en lugar de cambiarla por f de x, la vamos a cambiar por f a la menos 1 de x, que de hecho eso representa la función inversa. Y pues ya acabamos. Ajá, entonces la función inversa sería esta.
y al sacarle la composición con la función original nos daría como resultado 1. Me detengo para que copies un poquito. Sí, ahí como que me sacó de cuadro. ¿En qué parte? A ver, es que, o sea, donde vea X voy a poner Y y donde vea Y voy a poner X. Sí, sería... A ver, deja cambio de color. Sería lo que hicimos de aquí para acá. Y ese de FX, poner la Y es de cajón. O sea, lo tengo que hacer en todas las inversas. Sí, porque nunca puedes trabajar con f de x. F de x, pues ya sabemos que se puede representar como y, entonces hay que cambiarla para que podamos trabajar con esta y. Ah, bueno. Entonces el objetivo y esta es este. Tú me avisas cuando termines de copiar. Sí, Pi. Ya. Al final, la Y se transforma en F menos 1. Sí, sí, siempre se hace eso. Y también tengo que poner 2 veces. No, eso lo puse yo porque es que lo que acabo de borrar lo tenía aquí arriba, pero pues como Ya. ya llegamos al resultado lo puse aquí. Ok, Ya bueno, entendí. hasta ahí Ajá. vamos bien entonces. Sí. Bien. Bueno, aquí sí, una disculpa, se me pasó el primer paso. De hecho, el primer paso tal vez lo podríamos obviar si tuviéramos un poquito de práctica, pero aquí yo creo que sí es necesario ponerlo para por lo menos el primer ejercicio. Entonces, antes de irse como gorda en tobogán, como suelen decir, de hacer el algoritmo, este es el algoritmo que ya te enseñé para sacar funciones inversas y siempre va a ser el mismo algoritmo como lo vamos a ver en otros ejercicios ahorita. Pero este algoritmo hay que recordar que solo funciona para cuando la función sea inyectiva. Si la función no es inyectiva, pues aunque tú lo calcules y te salga bien, pues está mal, porque las funciones inversas solo aplican para cuando nuestra función es inyectiva. Entonces, por eso aquí puse números. Este 2 significa que este sería como el segundo paso y este 1 sería el primer paso, que de hecho es el que nos saltamos y no debiéramos de haberlo saltado, dado que es el primer ejercicio. Entonces, el primer paso sería comprobar si la función que nos dieron es inyectiva. ¿Y cómo hacemos eso? Mm, Hay varias maneras. Una es referirte a tus conocimientos que ya habíamos obtenido antes, ¿no? De cómo hacer esto. Lo habíamos hecho de dos maneras. Una era con matemáticas y la otra era viendo la gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica primero. Hay que pensar en esta función y decir, si la graficamos, ¿qué me representa? O sea, si yo grafico esto en el plano cartesiano, ¿qué representa? Ajá. Pues te toca decirlo a ti. Ay, no sé. Bueno, Dale. aquí es negativa, ¿no? Primero. ¿Es negativa? Y ya. Ok. Bueno, que ya está en menos 8. Ok, pasa por -8, pero bueno, aquí está el -8, lo voy a poner. Bueno, Monse siempre le atinaba a esto o se sabía esto. Es una recta. Ajá. O sea, Ok. acuérdate que si nada más tiene la X y no tiene el cuadrado, pues representa una recta. La pendiente me la dice el número que acompaña a la X. En este caso, la pendiente es negativa, entonces va así.
Y este menos 8 representa el punto de intersección con el eje Y. ¿Sale? Ok. Bueno, ya que tenemos entonces la gráfica, que esta no es necesario, a veces con un poquito más de práctica ya, no es necesario escribirla ahí en papel, tú nada más como que te recuerdas que esto es una recta, y entonces tú dices, en una recta, si yo tomo un punto de la X, por ejemplo, este punto que le llamé X1, este punto que se llama X1, ¿a cuántos valores de la Y va a dar? Ah, pues aquí me fijo que esta X1 solo se relaciona con esta Y1 y esa relación pues me genera este punto. No Ok. sé si eso, ok, si está claro. Bien, Sí, ya entonces, entendí. si te tomas tú aquí miles de puntos, por ejemplo el punto X2, el punto X3, pues vas a llegar a la misma conclusión, a que todos los puntos de las X, o sea, X1, X2, únicamente se relacionan con una Y1, una Y2, una Y3 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera concluyes que esto es inyectivo. Ok. Vale. Esa sería una manera gráfica, una manera en donde no hay matemáticas. También se puede hacer por medio de las matemáticas, que es justo lo... Ah, bueno. No sé por qué no me deja hacer zoom. A ver si ya se atoró. Mm. Bueno, ahorita que descubra cómo hacer zoom, vamos a hacerlo con matemáticas. A ver, déjame ver. Creo que no le puedo hacer zoom, pero sí puedo seguir escribiendo. Entonces lo voy a poner de este lado. Y para hacerlo con matemáticas, para hacer la comprobación si es inyectiva, tenemos que, esto lo vimos, ¿no? Pero si no te acuerdas, teníamos que ver que si x1 es igual a x2, entonces se tiene que cumplir que la imagen de x1 sea igual a la imagen de x2. Si esto de aquí no se cumple, entonces dices que no es inyectivo, pero si se cumple esta igualdad, entonces dices que sí es inyectivo. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir aquí f de x1. ¿Quién es f de x? F de x es, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Ujú. Menos 3x menos 8. ¿Qué vamos a sustituir? Pues donde veamos la x, la vamos a sustituir por x1. Y del otro lado, donde veamos la x, la vamos a sustituir por x2. De hecho, es una prueba bastante sencilla, pero funciona. Del lado izquierdo me va a quedar menos 3 que multiplica a x1 luego menos 8, y esto va a ser igual a menos 3 x subíndice 2 menos 8. Y de aquí empiezas a hacer el álgebra de tal manera que podamos ir cancelando términos, ¿no? Por ejemplo, este 8 que está del lado izquierdo con este 8 del lado derecho, pues se simplifican o se Ujú. cancelan y me queda menos 3x subíndice 1 igual a menos 3x subíndice 2. Y luego 3 que está multiplicando con este otro 3 que está multiplicando, pues ahí sí se dice que se simplifican. Se simplifican a 1 cuando se hace menos 3 entre 3. Y entonces nos queda x1 es igual a x2, que justo era lo que queríamos demostrar. Ajá, si te fijas aquí está arriba. Y como esta igualdad se cumple, entonces concluimos que sí es una función inyectiva. Ok. Vale. Entonces, me avisas cuando termines de copiarlo y vámonos Ya. con otro ejemplo. Ah, ok. Entonces, ese otro ejemplo lo vamos a sacar de aquí. A ver, por aquí estaba. Aquí está. Bien. Entonces, primero intentamos hacerlo mentalmente y si no nos sale, nos pasamos al Jamboard. Pero bueno, dice 49. Dada la función f de x igual a x cuadrada menos 3, con x mayor o igual a 0, hallar la expresión que define su función inversa. Entonces, a ver, cambié de opinión, mejor lo ¿Cómo? voy a pasar al Jamboard. Según yo no está tan difícil, pero pues a ver, tú dime cuál sería. ¿Cuál sería qué? Nos pide, bueno, nos dan la función, que ahora es x cuadrada menos 3, con x mayor o igual a 0, y quieren que hallemos la función inversa. Y aquí están las opciones. Entonces, con base en el ejercicio anterior, ¿cuál sería el primer paso? Comprobar
que sea inyectiva. Muy bien, exacto, es comprobar que sea inyectiva. Entonces, para comprobar que sea inyectiva, si quieres, vamos a utilizar lo que vimos ahorita de la gráfica. Ajá. Si yo grafico la función que me dieron aquí, ¿a qué sería igual? Sería intersección en -3. Obviamente sería línea recta. No, de hecho ¿No es sería línea recta? todo lo Ah, es contrario. parábola. Es parábola, sí, exacto. Cuando uno de los dos términos tiene el cuadrado, es parábola. Es parábola. Entonces, pues no es una función inyectiva. ¿O sí? Ándale, exacto, muy bien. Esa es la conclusión de esta parte. Esto no es inyectivo. Sin embargo, por eso aquí le agregaron la condición. Aquí me están diciendo o están forzando a que la x sea mayor o igual a 0. Es decir, yo voy a empezar a hacer el dibujito a partir del 0. Y todo lo que esté atrás del 0, pues no lo tomo en cuenta ay, por esto. Entonces, con esa idea, si nos fijamos, ahora sí ya es inyectiva, pero eso es porque el mismo ejercicio lo forzó. Ah, ok. Ok, sale. Entonces, como ya comprobamos que sí es inyectiva, lo que debemos hacer ahora es, pues aplicar el algoritmo, ¿no? Pero antes de aplicar el algoritmo, eh, por ejemplo, aquí del primer paso que era comprobar si es inyectiva, si lo hacemos de manera analítica, es decir, utilizando pues, matemáticas, o sea, esto, Ujú. si aplicamos eso a esta partecita, a la función original, pues ahí vamos a llegar a que no es inyectiva. ¿Y por qué vamos a llegar a eso? Pues porque esta condición no se puede meter dentro de este algoritmo. Ok. Sí, ok. Vale, entonces con eso dicho, ahora sí vamos a aplicar el algoritmo, que era en lugar de poner f de x pongo y aquí pongo que esto es igual a x cuadrada menos 3. Y ahora el siguiente paso es que donde vea la x la cambie por y donde vea x, perdón, al revés, a ver otra vez, donde vea x la cambie por y donde veo y la cambio por x. Entonces aquí quedaría como x es igual a y al cuadrado menos 3. Y el último paso, recordemos que es dejar solita a la y. Entonces, para dejarla solita, el 3 que está restando lo pasamos sumando. Y este cuadrado lo quitamos, pues aplicando raíz, ¿no? Ok, entonces al aplicar esta raíz para quitar el cuadrado, siempre nosotros tenemos que considerar que hay un resultado positivo y un resultado que es negativo. Aquí no lo consideran, pero nosotros sí tenemos que hacer esa consideración. Ahora, pregunta, ¿te acuerdas por qué al sacar la raíz, al quitar este cuadrado aplicando raíz, sale un resultado positivo y un resultado negativo? No sé por qué, pero sí, o sea, ya sé que es de cajón. Ah, ok, perfecto. Con eso nos conformamos. Ok, simplemente hay que recordar que, por ejemplo, eh, para que tú obtengas el 4 a partir de elevar el cuadrado, hay dos opciones. Una sería 2 al cuadrado, que me da 4, y la otra sería menos 2 al cuadrado, que también me da 4. Entonces ve que una opción es este 2, que es positivo, y la otra opción es el mismo 2, pero negativo. De ahí Ah, sale que hay que considerar más menos. ok, ok. Bien, entonces, Aranza. Entonces, como paso final, la y la intercambiamos por la f de x otra vez, pero es f a la menos 1 de x para indicar función inversa. Y aquí simplemente ponemos x más 3. Aquí vamos a despreciar la parte negativa, pero pues eso es más que nada para ajustarnos con las opciones. Ok. Vale, entonces sería el inciso C. ¿De acuerdo? Sí.
Creo que ya acabaste de copiar, ¿verdad? Ya. Ok, bueno. Entonces, a ver. De aquí sí no busqué muchos ejercicios, entonces déjame medio leerlos para ver qué viene. Ok. A ver, yo creo que vamos a hacer primero el 52. Que hay que recordar algo de logaritmos, entonces yo creo que también está bien para que lo vayas recordando. Bueno. Entonces, en el ejercicio 52 me dicen si f de x es igual a 2 menos 3 elevado a la 1 menos x, la expresión que define su inversa es, y bueno, pues otra vez, ¿no? Hacemos el paso 1. Dime, ¿es inyectiva o no es inyectiva la función que me dieron? Si la grafico, ¿cómo se vería más o menos? Ay, perdón, ahí está. Es que no sé cómo poner el -3 con el 1 menos x. O sea, no entiendo eso. ¿Qué está diciéndome eso? Oh, ok. Bueno, aquí qué bueno que el 2 lo ignoraste porque este 2 simplemente representa un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces nos quedamos con esta parte que sería que el 3 está elevado a una función. Pensemos en lo más básico, ¿no? Que fuera 3 elevado a la x. Entonces, esa x tú sabes que puede tener cualquier valor. Por ejemplo, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Y a ver, si la x tomara el valor de 2, tendrías 3 al cuadrado. Si luego la x toma el valor de, ¿qué te gusta? 3, tendrías 3 al cuadrado, que es 27. Si toma el valor de 4, sería 3 a la 4, que sería 81. No sé si te das cuenta cómo van creciendo esos valores. Pues en función a 3, ¿no? En función de 3, pero ¿cómo se le llama a esta función? Es una función que tiene un nombre particular. No sé si aquí lo diga, creo que no lo dice, pero esta función tiene un nombre en particular. No sé, infinita. No, es una función exponencial. Exponencial. Ajá. Que de hecho ese término pues inclusive se utiliza un poquito coloquialmente, ¿no? Que, o sea, te dice que creció exponencialmente, pues más o menos significa que pues creció muy rápido, ¿no? ¿Tú también Entonces, ves ese como lugar? sí. ¿Por qué te puso eso? Si no eres tú y no soy yo, entonces, ¿quién es? Ya se pudo. Ok, yo lo sigo viendo, pero me imagino que también estás viendo mi pantalla, entonces, No, yo no estoy sé qué viendo hay. tu pantalla ya. Pero yo lo sigo viendo. Ay, qué miedo. Ah, por si las dudas voy a sacar esta. Bueno, ni siquiera sé cómo sacarla. No creo que sea Monse. No, yo tampoco. Bueno, No, pero yo ya veo tu pantalla. pero yo sigo viendo eso. Ah, a ver, dale en Liza como personita como en el estrado. Together mode has been enabled for this call. Creo que activaste algo, ¿eh? Pero yo ya estoy viendo tú esa pantalla normal. Ya. Sí, es una función de Skype, por lo que veo. No sé cómo se quita, pero es una función de Skype. No sé cómo. Este, Bueno, dale en content. ah, no lo veo. ¿Dónde dice content? En la personita con el estrado. Personita con el Que tiene como estrado. una mesita, pues. No me aparece. Pero Ah, bueno, ya vimos que es un virus.
que no es un virus, entonces si quieres lo podemos dejar. Bueno, pero pues no vas a poder escribir, ¿o sí? Sí, 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 nada más que igual me causó como que mucho ruido que de la nada apareciera. Ah, bueno, pero ya estás bien. Sí, ya, ya. Ah, bueno, Ok. bueno. Entonces, estábamos diciendo que esta función exponencial tiene la característica de que crece muy rápido. Entonces, como crece muy rápido, pues de hecho mm, se va a ver más o menos como una parábola. O sea, si tú la empiezas a graficar, se ve como una parábola, pero una parábola que tiene, eh, pues que está muy reducida, ¿no? Entonces, más o menos se tendría que ver así, si no me equivoco. O también se vería así. Ahí sí no me acuerdo cuál de las dos gráficas es, pero el punto es que el crecimiento es muy, muy, muy rápido. Y bueno, eso es lo que más importa de ahí, que el crecimiento es muy rápido y que la gráfica se parece a una parábola o podría estar así. Pero la idea es que si está de esta manera o de esta manera, pues ahí se ve que es una función que sí es am, que sí es implícita. Inversa, inyectiva, perdón. Mm, Inyectiva. ok. Entonces, eso era lo que nos interesaba saber, que era que si era inyectiva, y pues ahorita pues ya aproveché para sacar GeoGebra. Y pues como te decía, ¿no? Se ve como una parábola en esta parte. Y también hay que analizar la parte negativa. En la parte negativa, pues ve que conforme más se va acercando a menos infinito, lo que pasa es que casi, casi, casi toca el valor de cero. Ujú. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ujú. Ok, entonces sí es inyectiva y entonces sí le podemos aplicar el algoritmo de sacarle la inversa. Entonces vamos a hacer eso. Aquí quedaría como, bueno, la voy a escribir aquí otra vez. Sería f de x igual a 2 menos 3 elevado a la 1 menos x. Cambio f de x por y, entonces tendría y es igual a 2 menos 3 a la 1 menos x. Y el siguiente paso es donde vea la x, la cambio por y donde vea la y, la cambio por x. Y ya el último paso es dejar solita a la y. Entonces, para empezar este 2 me molesta, lo puedo pasar del otro lado, pero aquí lo más rápido es que esto se haga positivo. Entonces, si quiero que esto se haga positivo, pues lo paso del otro lado y esta x que es positiva, la paso del otro lado como negativa. En conclusión, me va a quedar así. Y ahorita me dice si se entendió por qué. Ajá, y luego. Ok, y luego hay que buscar una manera de que esta Y esté despejada, porque ese siempre es el objetivo, que simplemente quede Y igual a algo, ¿no? Como en el ejemplo anterior. Esta Y, si ves ahorita, está en la parte de arriba, está como exponente, pero tú en quinto viste cómo pasar esta Y para que dejes de estar en exponente. O sea, no quiero que esté en exponente, quiero que sea Y igual a algo, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Qué concepto es? ¿En serio yo vi eso en quinto? Sí, creo que sí. ¿Contigo? Ah, conmigo no, porque no me lo pediste, pero a lo mejor con tu profe. Ay, ¿no te acuerdas cómo era mi profe? Pues, o sea, estoy dando el voto de confianza, Bueno, quiero ¿no? pensar, o sea, que sería como lo contrario al exponente. Ajá, ujú. O sea, raíz. No, en este caso, la operación contraria de las funciones exponenciales, pues es el logaritmo. Ok. Ujú. Entonces, si tú quieres despejar la y la y es un exponente, tendríamos que aplicar logaritmo, que de hecho así están todas las opciones justo por eso. Y ahí ya nos damos una idea de qué logaritmo aplicar. Acuérdate que hay logaritmo de n bases, ¿no? Logaritmo de base uno, base 2, base 3, logaritmo base e, que se llama logaritmo natural. No sé si eso te suene familiar. No. ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Mm. Pero si me acuerdo que habías dicho que sí viste logaritmos. En cuarto. Ah, ya. Ah, pues es lo mismo. Pero bueno, a ver, vamos a hacer un repaso super express para este ejercicio.
Entonces, lo que podemos hacer es que del lado izquierdo y del lado derecho vamos a aplicar logaritmo de 3. Es como si estuvieras sumando o restando algo, hay que aplicarlo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, me va a quedar así. Y había una propiedad que decía que si esto lo tengo como exponente, por una propiedad de logaritmos, puede pasar aquí multiplicando. Es una propiedad, ¿no? Ahorita si quieres te doy como un formulario de las propiedades más importantes de los logaritmos. Sinceramente, en sexto ya no se revisan tanto, pero pues sí es importante que tengas este concepto claro, sobre todo si vas para una carrera de área 2, que, o sea, de las matemáticas no te salvas. Mm, Sí, ¿qué quieres estudiar? medicina. Ah, bueno, ahí sí te salvas. Ah, Ahí sí es más como química, pero son más que nada como reglas de tres y esas cosas. bueno. Pero lo que sí tienes que saber así mínimo para medicina, pues sí es identificar una función exponencial y una función logarítmica, porque por ejemplo, para modelar el crecimiento de las bacterias, por poner un ejemplo, pues pueden tener un crecimiento exponencial y algunas otras cosas, porque la medicina también es mucho de estadística y de modelar a veces, sobre todo en la parte de investigación, pues algunas cosas sí se van a comportar logarítmicamente. Entonces, ahorita te muestro la gráfica de un logaritmo para que más o menos veas cómo se comporta. La característica principal del logaritmo, pues es que el crecimiento no es tan grande. Ajá. De hecho, el crecimiento es más pequeño que el de una recta. Y bueno, pues ya quitando ese brevario cultural, lo que hice aquí fue que este uno menos y lo pasé aquí abajito, y eso es por una propiedad de logaritmos. Hay otra propiedad de logaritmos que dice que cuando tú tienes el logaritmo de una base y el argumento es igual, por cierto, este número se llama argumento y el número chiquito es la base. Cuando estos números son iguales, entonces eso es igual a uno. Ah, No sé si hasta ahí vayamos bien. sí, Ok, pero mi entonces, duda, ujú. usaste el logaritmo 3 porque, ¿por qué? O sea, sí, sí, Ah, varias más. sí, ok, para empezar pudimos haber ocupado cualquiera, pero la idea de tener logaritmo base 3 es que aquí teníamos un 3. Entonces, este 3 para poderlo como cancelar entre comillas, ¿no? Porque no es el término correcto, pero para poderlo cancelar, pues necesitamos logaritmo 3 para poder aplicar justo esta propiedad, que es cuando la base y el argumento son iguales, se hace uno y es como si lo canceláramos, ¿no? Y por ejemplo, si es un 7, ¿puedo usar logaritmo 7 o eso no Ajá, existe? sí. Ah, No, ya. sí, existe el logaritmo de cualquier número entero. Ok. Ok. Entonces, aquí me doy cuenta que uno menos y está siendo multiplicado por uno. Eso es lo mismo que tener simplemente uno menos y pues del lado derecho no le echo nada. Y finalmente necesito que la y la dejemos solita. Entonces, como es negativa, voy a aplicar el truco que ya hemos aplicado pues varias veces, que donde está y, para hacerla positiva, la paso del otro lado, y esto que ya es positivo lo paso del otro lado como negativo. Entonces me va a quedar como uno menos logaritmo base 3 de 2 menos x, y esto va a ser igual a y. Y finalmente, cuando tengo la y despejada, entonces ahora sí hago f de menos uno de x es igual a uno menos logaritmo base 3 de 2 menos x. Y vamos a ver si nos quedó. Mm, ¿Lo ves por aquí? Este, Es el b, ¿no? ¿O no? No, ¿verdad? nada más que está volteado. Está volteado, ¿verdad? El 2 Entonces, y el X. sí, justo. Ah, entonces creo que la b no es. A ver, déjame checar otra vez. El uno tiene que... Es el inciso C. Ahorita vamos a transformar nuestro logaritmo para que se vea como el C. El problema o la ventaja de los logaritmos es que se pueden expresar de muchas maneras.
Entonces, mira, lo que voy a hacer aquí... Ah, no es cierto. A ver, espera un tantito. Ok. Ah, ¿qué hicimos mal, eh? Ah, Am, no, 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 no. Bueno, mentalmente no me queda como en el C. Ah, ah. Ah, ya vi cómo. Ah, sí. Ok, ya. Bien, entonces, mira, lo que voy a hacer aquí, o sea, esto sí te podrá parecer un poquito raro, pero de aquí voy a factorizar un signo negativo. Esa técnica ya la hemos ocupado igual, pero pues eh, a veces no está tan claro el camino y uno tiene que utilizar la experiencia de ejercicios pasados. Entonces aquí el primer paso, no es cierto, ¿eh? No es cierto, no es cierto. No va a quedar, porque la idea es que este menos, o sea, que ya está aquí, la idea era que lo pudiera sacar para que al multiplicarlo por este menos ya se hiciera positivo, pero esa propiedad no existe. Únicamente se puede sacar cuando está como exponente. Por ejemplo, si aquí está A, fuera es un exponente, pues lo puedes pasar. Esta A puede pasar multiplicando al menos. Entonces, eso sí se puede, pero este menos que está multiplicando esta expresión no puede salir del logaritmo. Entonces ahí yo me iba a equivocar. Pero déjame ver cómo se haría, porque estoy seguro de que sí se debe poder de alguna manera. Porque tengo otra opción, pero no me queda una así como ellas. Bueno, tarea simplificarlo más. ¿tarea? No es cierto. Mm, A ver, déjame hacer un último intento y si no sale, pues ya lo checo. Pero según yo, las opciones sí están correctas. O sea, no estoy tan seguro de ello, pero se ve que sí tienen sentido. Entonces, mira, lo que yo haría sería así un poquito arbitrariamente, multiplicar por 3 arriba y abajo dentro del logaritmo. O sea, multiplico por 3 esta parte y al mismo tiempo divido entre 3 para que la expresión no se afecte. No sé si hasta ahí estés de acuerdo conmigo. mm, O sea, ese 3 me lo inventé. ¿Qué? Pero, ¿Cómo? ajá, o sea, si te das cuenta, no había una razón para multiplicar por 3, pero aún así yo dije, pues quiero multiplicar por 3, pero para que la expresión no se altere, la divido entre 3 también. Entonces, este 3 entre 3, pues hacen un 1 y llego a la expresión que está aquí. Está un poquito Y ya raro, no ¿no? sé. O sea, lo importante para mí es que ahorita entiendas que ese 3 no afecta en nada. ¿Pero por qué hiciste eso? Es que esa es la cuestión que ahorita te voy a explicar. Según yo, si mis cálculos no me fallan, tenemos que hacer eso. Porque mira, es que ahí el problema también es que no tienes todas las propiedades de los logaritmos claras. Entonces me vas a tener que creer un poquito. Pero lo que vamos a hacer es expresar esta parte que después se convirtió en esta parte, la vamos a expresar de la siguiente manera. Am, Perdón, ahí dejé un buen espacio. Le expresé como 3 que multiplica a otra cosa. Ajá. Ujú. Entonces es 3 que multiplica a lo que está en azul. Y lo hice porque precisamente hay una propiedad de los logaritmos, que la voy a poner aquí para más fácil.
Ay. Propiedades, mejor con Google. Propiedades de los logaritmos. Y ahorita te vas a comer. Ok. Pues mira, aquí hay una propiedad de los logaritmos que me dice que cuando yo tengo una multiplicación en la parte de adentro que se llama argumento, esa multiplicación la puedo descomponer como una suma de logaritmos. Que es salud. Gracias. Que es precisamente lo que yo intento hacer. Entonces, va nuevamente la propiedad. Me dice que cuando yo tengo una multiplicación en el argumento, lo puedo descomponer como una suma de logaritmos. Entonces, ve que esa multiplicación la tengo aquí. Es el 3 multiplicado por lo de azul. Ajá. Sería esta parte. Entonces, lo voy a descomponer como una suma. Entonces, vamos a hacer eso. Y me quedaría... Este ejercicio sí estuvo feo, ¿eh? Me quedaría como, esto es igual a 1 menos, y entre corchetes sería logaritmo, base 3 de 3, más logaritmo de 2 menos x entre 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Ajá. Distribuyo el signo menos para que me quede como logaritmo base 3 de 3. Bueno, más bien, ¿esto a qué es igual? A 1. A 1, entonces distribuyendo el signo menos y haciendo esa sustitución quedaría 1 menos 1 menos logaritmo de base 3 de menos 2 de 2 menos x entre 3. Y aquí ve que se puede simplificar 1 menos 1 es simplemente 0 y entonces nada más me quedo con menos logaritmo base 3 de 2 menos x entre 3. Ahora, este menos lo voy a reincorporar aquí. Esa propiedad ahorita te la muestro para que no se te haga tan raro incorporarlo. Pero bueno, de este paso a este paso, la propiedad que utilicé fue esta, mira. Estas propiedades pueden ir de izquierda a derecha o de izquierda a derecha. Entonces, si yo tengo que la b está multiplicando al logaritmo, entonces lo que puede pasar con esa b es que puede pasar como el exponente de esta a. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces por eso me queda logaritmo base 3 de 2x entre 3 elevado a la menos 1. Y cuando tú elevas algo a la menos 1, a ver, déjame ver si lo puedo poner aquí. ¿O te acuerdas tú qué pasa cuando elevas algo a la menos 1? Se voltea. Ándale. Entonces, qué bueno que ya no lo tuve que googlear. Y finalmente se voltea para que me quede que esto es igual a logaritmo base 3 de 3 entre 2 menos x. Ay, y sería el inciso D. Mm, ¿Cómo ves? Sí Creo se que me hace pasaron, ¿no? falta ver logaritmos. Ok, si quieres, igual y podemos como agendar una sesión aparte de logaritmos para que no te vayas con para que no te vayas con esa laguna. Sí, porque está cañona. Sí están un poquito difíciles. La mayoría de las personas, incluido yo, pues se atoran con logaritmos. Es que son como muchas reglas, ¿no? Sí, ajá, son como 7 de hecho. Creo que aquí nada más me aparecían como 3, pero son 7. Pero bueno, ese es el tema de función inversa. O sea, lo de función inversa es principalmente saber álgebra y en este caso ahora, pues saber como logaritmos. Y ahora sí, ya acabamos todo lo relativo a funciones y pues podríamos iniciar con límites o podríamos ver primero lo de logaritmos. Yo Como, digo que logaritmos la otra clase, ¿no? ok, va, clase de logaritmos, la siguiente clase. Entonces, Mañana. pues ahora sí, ya acabamos temprano. ¿Acabaste de copiar todo o te falta algo? No, ya. Ok, perfecto. Pues vale, Aranza. Entonces nos vemos mañana a las 11 era, ¿no? Ajá, sí. Ok, perfecto. Entonces, si no tienes inconveniente, nos vemos mañana a las 11. Bye, Cuídate. bye. Bye bye.